Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Seguimos hablando de esa pendiente resbaladiza que lleva, a la degeneración de la sociedad. El otro día hablamos de los medios de comunicación, no sé por qué me dio por empezar por ahí. Y curiosamente, empecé hablando, o me centré sobre todo, había más temas para centrarse, en el tema de la programación infantil. Y antes hice una cita de un prócer socialista que hablaba que había que tener la educación para así adueñarse del alma de los niños. Bueno, todo está muy relacionado. Ya no nos toca hablar de la educación. Otra vez volvemos con el alma de los niños y de los jóvenes. La Revolución Francesa tiene su correlato en una revolución educativa también. ¿Cuál es el nuevo Dios después de la Revolución Francesa? El que sustituye al Dios tradicional y a la Iglesia. Pues el nuevo Dios es el Estado. Empieza el culto al Estado, una nueva religión. Eso empieza en Francia y culmina en un mar de sangre, el terror, y alguien le pone orden. Y el que le pone orden es un tal Napoleón. Mano dura, se nombra emperador y difunde por toda Europa por las ideas de la Revolución Francesa. Y digamos que los afrancesados no solo estaban en España, estaban en toda Europa. Gente que aceptaba, las premisas de la Revolución Francesa, pero estaban en contra de Napoleón. Una aparente paradoja, una evidente paradoja también. En España se daba. Había grandes opositores a Napoleón, grandes, patriotas, por así decirlo, ellos así se autodenominaban, que sin embargo aceptaban todas las ideas nuevas que traía Napoleón. Y ahí la Constitución de 1812, la famosa PEPA, modelo de muchas constituciones en el resto del mundo, y que aquí nunca se acabó de cuajar, nunca se acabó de aplicar. Pero no vamos a hablar de constitucionalismo, vamos a hablar de la difusión de las ideas de la Revolución Francesa y su influencia en la educación. Si el nuevo Dios es el Estado, y al que hay que adorar es al Estado, y todo dentro del Estado y nada fuera del Estado, porque todos somos ciudadanos y nos damos el poder a nosotros mismos, por lo tanto, ¿vale? Ya habéis entendido el razonamiento. Ergo, toda la educación tenía que estar dirigida a formar buenos ciudadanos. En Francia así empezó, y lo primero que hay que hacer para conseguir que todos sean buenos ciudadanos es evitar, la superstición y los remoquetes del antiguo régimen. Así que la Iglesia, que en buena parte casi monopolizaba la educación, pues fue echada a patadas del espacio público y de la educación. Pero no vamos a hablar solo de Francia, vamos a hablar también de Prusia, que llevó estas ideas al paroxismo. En fin, ¿cómo diría yo? Pues vamos a ver las ideas precedentes. Y aquí hay una figura importante, que es el amigo Jean-Jacques Rousseau, que escribió el Emilio y otras novelas que hablaban del niño como un ente absolutamente inocente. Igual que habló del buen salvaje, pues habla del niño absolutamente inocente al cual la sociedad corrompe. Y de ahí salen una serie de ideas que han infectado los métodos educativos desde entonces hasta ahora. No digo que no existiesen antes, pero ahora de una manera alarmante, ¿no? Sin entrar en las particularidades de la vida de Rousseau, que era un hombre que amaba a la humanidad, pero odiaba y era un mal bicho con los que tenía alrededor. Una vez más, se da esa paradoja. Pues resulta que que escribió grandes tratados de educación, yo creo que no vio un niño más que en su imaginación, y desde luego a los que tuvo con su sirvienta. Sí, dirás, esto es demagogia, ¿por qué lo dices? Porque es evidente. Para muchos escritores, para muchos filósofos, para muchos pensadores, es fundamental, de cara a su comprensión, saber de su vida. Teorizaba sobre la educación de los niños. Decía que el niño era bueno por naturaleza, etcétera, etcétera. Y sin embargo, él jamás fue capaz de acoger a uno de aquellos angelitos. Más bien los llevó al hospicio y ahí murieron. En fin. Y claro, es el inicio del idealismo mezclado con un prerromanticismo. También estaba el buen salvaje, ¿verdad? Pero no nos vamos a meter en eso.
las ideas educativas del Emilio, de aquello que la sociedad interfiera lo menos posible, del estado de inocencia primordial, y todo esto pues lleva a un sistema educativo en el cual la espontaneidad del niño sea lo que prevalezca frente, pues eso, a la memorización y estas cosas tan arcaicas y tan fuera de lugar y tan del antiguo régimen. Bien, eso por un lado, eso ya es una idea revolucionaria, ¿no? Y por otro lado, otro de los grandes monstruos que surge de la Revolución Francesa, una de las grandes ideologías madre, fueron tres, básicamente, el liberalismo, el socialismo y el nacionalismo. Atención, que en Alemania lo que tuvo más fuerza fue el nacionalismo. Así que cuando las tropas de Napoleón derrotaron a los alemanes, pues sonó la campana de alerta. ¿Qué ha pasado? Nos han derrotado, especialmente los prusianos. Y surgió el famoso discurso de la nación alemana de Fichte. La nación alemana tenía un espíritu propio, una idealización. Era un idealista nato, un idealista filosófico, quiero decir. Y creó un nuevo mito, el mito de la nación como un ser vivo. Y entonces habría que hacer resurgir el espíritu alemán, y para eso una pieza importante, la educación. En 1806 se da por eliminado el Imperio Alemán. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que nuestro amigo Napoleón acabe siendo el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y eso no lo pueden consentir ni concebir. Y aquí pues se da un renacer de Prusia, un estado militarista, aquello que decían que las naciones tienen un ejército, pues era un ejército que tiene una nación. De ahí venía Prusia, había sido el hegemón en buena parte de Europa durante el último tirón del siglo XVIII, y ahora aquella derrota la había humillado, y vuelve a renacer Prusia. Se dan cuenta de que hay que hacer concesiones en lo social, hay que engañar a la gente para que todo cambie sin que cambie nada. Como diría Lampedusa en El gato pardo, pues eso lo tenían muy claro. Había que hacer la transición del sistema antiguo, gremial y tal, al nuevo sistema burgués capitalista. Así que incluso los terratenientes, los junkers, estaban dispuestos a ceder parte de su poder a los burgueses, pero que aquello no se podía desmadrar. Había que mantener a la gente dócil, para que no hubiese una revolución al estilo francés. Y aquí es donde entra el sistema educativo prusiano. Es la entronización del nacionalismo en materia educativa. Había que crear los nuevos ciudadanos, había que transformar la sociedad a partir de la educación, y para eso la educación solo podía ser una, estatal, obligatoria y para todos. De esa manera todos se uniformarían su forma de pensar y podrían servir más eficazmente al Estado. La nación, el Estado, que es en el fondo la nación alemana identificada con el Estado, nación y Estado se identifican, sería el nuevo Dios al que hay que rendir culto y al cual se han de dirigir todos los esfuerzos. Así que la educación estaba, según el sistema prusiano, estaba dirigida a formar buenos ciudadanos, es decir, ciudadanos obedientes y al servicio del Estado. A ver, ¿cuáles son las características de la educación prusiana? Y bueno, abro un paréntesis. He empezado hablando de Rousseau y luego de la educación prusiana, y parece que se llevan mal, ¿no? Porque uno llamaba a la espontaneidad, a no interferir con la bondad natural, a dejar que el niño se desarrolle, y el otro es un proyecto estatalista. Efectivamente, en principio están en contra, pero en algún punto de la historia, en la actualidad concretamente, han convergido las dos líneas. Digo, en la actualidad se ve más claramente la línea estatista y la línea, digamos, más rusoniana de dejar que el niño se desarrolle sin impedimentos y fuera autoritarismo, fuera memorización. Hoy en día han convergido, ¿vale? Cierro paréntesis. Es que estoy planteando los inicios del desastre educativo actual. Y vamos otra vez con la educación prusiana. Era una revolución ideada desde arriba, desde el Estado. Se trataba del fin último de toda revolución, el hombre nuevo. Así que había que crear el hombre nuevo al servicio del Estado nuevo.
y para evitar cualquier conato de revolución y de desorden, era necesario educarlo adecuadamente. Así pues, política y pedagogía iban a ir de la mano. Era una pedagogía abocada a crear buenos ciudadanos, buenos hombres nuevos, y para eso se necesitaba una base filosófica. Y la encontraron en la filosofía idealista de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, el sastre que confeccionaría un traje a medida. Para Hegel, el Estado era la encarnación de la gran idea, todo dentro del Estado. Y a partir de ahí se crearía el sistema prusiano. La cultura era un instrumento de unificación nacional. Uno de los mayores problemas con que se encontraron los estados alemanes para empezar su unificación era la gran diversidad que había interna dentro del propio país. Así que había que eliminarla y para ello crear nuevos símbolos, buscando todo lo que unía y acabando con todo lo que separase. Ya estaba el antecedente de la Revolución Francesa, que lo había hecho con un método ligeramente diferente, pero en el fondo también estatista. Era acabar con los territorios históricos, haciendo unidades territoriales pensadas desde arriba. Aquí en Alemania se trata de unificarlo todo a través de la cultura, una cultura común y unos símbolos comunes. Y el método para conseguirlo, pues ya os digo, era la educación, un sistema educativo centralizado, un modelo cultural unificado. Este nuevo modelo educativo pretende tener un referente histórico pues en la Grecia clásica, incluso en Roma, en el sistema educativo basado en aquel, digamos, paganismo naturalista. Así podemos obviar pues los largos siglos de la Edad Media, la preponderancia de la Iglesia y el cristianismo, y podemos edificarlo todo sobre bases nuevas, más en contacto con la naturaleza y de todas maneras era una visión idealizada en la cual se esquilmaron las cosas que no convenían. Por ejemplo, que la educación clásica era minoritaria, al contrario de la que iba a ser según el nuevo Estado, que iba a ser para todos, pues la educación clásica era minoritaria. Había situaciones de esclavitud en buena parte de la población, etcétera, etcétera. Eso se obvió y se creó un modelo idealizado en base al modelo clásico. Incluso se reflejó en la arquitectura, era un movimiento general cultural. Como correspondía a un Estado moderno y totalitario, pues a esta nueva preocupación le sucedió un nuevo cargo, un nuevo ministerio. Así se estableció el responsable de la sección de culto y educación, no lo voy a decir en alemán porque entre febrero de 1809 y junio de 1810. Y este cargo primeramente recayó en Wilhelm von Humboldt. Eran revolucionarios como los franceses, esas eran las ideas que habían de fondo, con el tamiz especialmente idealista, así que lo de la igualdad lo tenían muy metido entre ceja y ceja. Y el principio fundamental de la igualdad de derechos quedaba salvaguardado con el deseo de establecer una educación nacional general continuada para todos los jóvenes desde la primera incorporación a la escuela hasta los 18 años, que era cuando acababa la vida escolar. En palabras de Heichmann, el vicealmirante prusiano, dice: aquí ningún ciudadano es más o menos que el resto, puesto que todos tienen iguales derechos y responsabilidades para con el Estado. Así se deduce del concepto de ciudadano que todos los niños de un Estado han de ser educados con los mismos derechos y obligaciones. Para la consecución de la educación nacional general, Humboldt estableció 3 niveles claramente definidos con funciones de formación propias acotadas, de forma precisa para cada uno de ellos, pero relacionadas entre sí, de modo que pudiesen ser interpretados como partes de un sistema continuo, en el que cada nivel, pese a tener personalidad propia, sirviese de preparación para el siguiente. Estos 3 niveles eran educación elemental. Es una palabra, es una palabra de estas larguísimas aglutinantes alemanas, renuncio a decirlo en alemán. Ahí tenemos educación elemental, segundo, educación secundaria y tercero, educación universitaria. Todos ellos debían estar impregnados de un espíritu idealista que se desvinculaba por completo del utilitarismo que había caracterizado la etapa anterior.
En el sistema estamental, la educación estaba orientada al mundo de los oficios, en el que cada niño era instruido desde una edad temprana y mediante el cual todos habían de resultar útiles a la sociedad. La ruptura con este materialismo en la educación es una muestra más del deseo de distanciamiento respecto al modelo gremial. En el nuevo sistema educativo, el joven no habría de decidir hasta una etapa bastante tardía cuál sería su profesión, y esto permitía ir rompiendo poco a poco los cerrados círculos que el sistema estamental había establecido. Por otra parte, el idealismo, que invita más a la vida contemplativa que a la actividad manual y que encuentra un claro referente en el periodo clásico del arte griego, es, como afirma Arnold Hauser, una negación de la realidad. Bueno, estas frases tan redondas que estoy tomando, pues no me las acabo de creer del todo. En realidad estoy siguiendo como guión así, de fondo, un documento que se llama El Gymnasium Prusiano, templo griego del idealismo alemán, de María Dolores Montoro Rodríguez, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Y me parece que esta señora, no la conozco personalmente, no sé nada, he buscado material y me ha parecido muy interesante lo que dice, pero veo que tiene un trasfondo muy economicista. En las citas que he hecho o que he sacado antes, pues lo he ido retirando. Ella solo ve el cambio del sistema económico y no ve nada más. Y aquí habla de que la anterior educación era meramente utilitarista. Cuidado, pues no sé si en Alemania era así, en la Alemania protestante, pero de la educación clásica no es esa cosa que aquí nos muestran. La educación clásica del trivium y el quadrivium no estaba enfocada solamente a lo práctico, al oficio. Eso creo que es un error, pero ya os digo, yo le concedo el beneficio de la duda. Quizás en Alemania ya había degenerado en eso, en lo que se llama la razón utilitarista, el conocimiento meramente utilitario propio del mundo protestante. Y aquí, por oposición, se pone el idealismo. Y Arnold Hauser dice así: todo idealismo, toda oposición entre el mundo de las ideas intemporales, de los valores absolutos, de las normas puras y el mundo de la experiencia y de la práctica, significa en cierto modo un apartamiento de la vida y una retirada a la pura contemplación, y lleva consigo la renuncia a cambiar la realidad. Tal actitud favorece a las minorías dominantes. Esto sí que lo compro. Pero bueno, yo creo que la visión en general de este artículo, aunque no coincida plenamente con la mía, hace un buen resumen de lo que viene siendo el sistema prusiano y su nacimiento. Y sigo con citas, a veces no son citas explícitas, son entresacadas, quitándole el componente economicista, porque ya os digo, me parece que casi marxista el asunto, de tanto economicismo. Dice: resulta evidente que un sistema educativo que planteaba una formación totalmente desvinculada de los aspectos prácticos de la vida y que sumía al sujeto en la meditación era sólo adecuada para un grupo social con un estatus acomodado, que no necesitase del trabajo para su subsistencia. De modo que, frente a la teoría que reconocía la igualdad de derechos entre todos los hombres y planteaba una educación generalista como instrumento del proceso de emancipación social, las medidas que se tomaron a continuación evidenciaron el deseo de restringir las posibilidades de formación a ciertos grupos, monopolizando la educación de calidad para la élite dominante, es decir, la aristocracia y la alta burguesía, y truncando las posibilidades de promoción de las clases más desfavorecidas. El propio Wilhelm von Humboldt, diseñador en primera instancia de la educación nacional general y firme defensor de la escuela continuista, había afirmado en 1792 que los dos puntos fundamentales a los que la teoría política debía dirigirse eran la determinación de la parte llamada a mandar y de la parte llamada a obedecer. El sistema educativo, en su calidad de herramienta al servicio del poder político, ayudó a diferenciar de forma clara estos dos grupos. Una de las medidas más efectivas en este sentido fue el abandono que sufrió la educación elemental por parte de las autoridades prusianas. Pese a que el Estado mantuvo las labores de vigilancia y control sobre los profesores y los contenidos impartidos en este nivel educativo, los medios con los que contaban sus gestores eran realmente limitados. Las instalaciones en las que se instruía a los alumnos eran muy deficientes. Al no contar en la mayoría de ocasiones con espacios propios, las clases debían ser impartidas en casas de alquiler, almacenes e incluso cobertizos que no disponían siquiera
de mecanismos para regular las condiciones de humedad y temperatura y provocaba con ello graves problemas de salud e higiene. A las malas condiciones de las instalaciones había que sumar la falta de consideración que el Estado mostraba hacia los profesores de primaria, cuya formación solía ser deficiente y recibían unos sueldos de miseria en contraprestación por su trabajo. Los niños de las clases más bajas, que se veían obligados a asistir a estas escuelas, aprendían a leer, a escribir y unos rudimentos básicos de materias que les permitían realizar las operaciones más elementales. Bueno, vemos como el ideal de igualdad poco a poco se va desvaneciendo y prima lo práctico. Y desde luego los pobres van a seguir siendo pobres y van a recibir una educación obligatoria para aumentar su eficacia como servidores del Estado y que en el fondo es de las clases más altas. Esto sí que se lo compro a esta visión que se desprende de este opúsculo. Y esto sigue pasando hoy en día. En aras de una pretendida igualdad, la enseñanza de calidad cada día está más restringida a unas élites. Pero lo veremos más adelante, cuando lleguemos a la situación actual de la educación. ¡Uf, qué barbaridad! No hay nada como una improvisación, que es lo que estoy haciendo, lo que hago cada día, una improvisación con mucha documentación. Me he tomado la molestia de buscar citas y tal, y creo que me estoy enrollando demasiado. Esto valdría más para un monográfico sobre la educación prusiana, que no es el caso, y no voy a llegar a mi fin hoy. Pero en fin, lo que quiero decir es, voy a resumir, voy a dejarme de citas y deciros sencillamente que este informe que antes os he citado, como está hecho por una persona con un perfil técnico, pues le dedica mucho rato a la arquitectura del gymnasium. El gymnasium, podríamos traducirlo por gimnasio, de la Prusia del siglo XIX, que pasó a la Alemania después de la unificación, que se unificó bajo el amparo, bajo la inspiración prusiana. Pues el centro educativo era el gimnasio, no era el centro que hoy entendemos para ponernos fuertes. Esa es la acepción que tenemos en español. El gimnasio era el instituto, la escuela, etcétera, etcétera. Ya vemos que desde una base teóricamente igualitaria se acabó haciendo una base absolutamente elitista. La educación superior para las élites. Y caramba, ¿y esto nos extraña? No, es una de las contradicciones típicas de una sociedad cuya revolución viene desde arriba por gente que se cree, pues eso, inspirada por no se sabe quién. ¿Qué hay en el fondo de todo esto? Pues hay ese espíritu gnóstico que yo me empeño en verlo en todas partes, pero que cada vez lo veo más evidente. Lo propio del gnosticismo es pensar que unos pocos privilegiados tienen la verdad y los demás hacen lo que pueden. Por una inspiración, porque tienen el conocimiento, ese conocimiento oculto, y los demás, pues bueno, pues que apechuguen con las consecuencias. Tienen que se ha de cuidar para que no se rebelen, pero en el fondo es un elitismo. En fin, yo no quería seguir por ahí. Ahora daré dos breves brochazos sobre Francia. Francia es la que inició este proceso de educación centralizada y dirigida a crear buenos ciudadanos, pero con otro talante, quizás no tan exacerbado, no con los métodos prusianos, porque detrás de los métodos prusianos pues hay métodos de orden estricto, cuasi militares, porque el Estado prusiano es un Estado militar, y eso se traducía en una disciplina prusiana, ¿vale? Pero la Francia revolucionaria, con su centralismo estatista, consiguió una educación generalizada, sí, en una primera instancia no, porque eliminó las instituciones educativas, que eran básicamente de la Iglesia, y tardó un tiempo en restaurarlas, y luego las que hizo fueron estatistas. De tal manera que hay una anécdota que no he podido recuperar de un ministro francés del siglo XIX, ya habían pasado los fervores más potentes de la revolución, pero había quedado la esencia, que en un momento dado, con otros colegas suyos de Europa, se jactaba, mirando un reloj, dice, son las 13:45, no sé, por poner una hora, a esta hora todos los niños de segundo grado de Francia estarán estudiando pues los ríos de Francia. En cambio, los de tercer grado estarán estudiando matemáticas. Se jactaba de que este era el ideal conseguido, la unificación total en la educación, todos estudiando lo mismo al mismo tiempo. Supongo que será una exageración, pero ese espíritu del maestro de escuela
como servidor del Estado y hacedor de buenos ciudadanos, está en un libro muy simpático de un tal Pañol, no sé qué Pañol, francés, con una cierta ironía, que habla de las glorias de la gloria de mi padre. Su padre era maestro de escuela y tenían imbuido ese sentido cívico. Estamos creando buenos ciudadanos. Bueno, pues el modelo francés, el modelo prusiano, todo esto tuvieron influencia en todos los sistemas educativos de Europa y de Occidental en general. Entonces, parece que no están muy acordes con el tema este que he citado al principio, así como de pasada, de nuestro amigo Rousseau, porque aquello era más la libre expansión de la bondad del niño y todas esas cosas. Bueno, por ahora no han confluido, pero habrá un momento en que confluirán. Y eso será lo que veremos en el próximo episodio. La longa manus, o no, ¿cómo diría yo? La alargada sombra de Rousseau en la educación. Y en un momento dado, los postulados rusonianos así sentimentales son asumidos por la educación estatal. Y entonces ya el desastre se consuma. Pero eso para el próximo capítulo, porque me he enrollado como una persiana. Lo siento por todos vosotros, pero espero que saquéis algo en claro de todo esto. Si os ha gustado, poned un me gusta y si no, sed misericordiosos. Bueno, hasta la próxima, que espero que sea mañana o a más tardar pasado mañana. Bye bye.